Gráficos de control, parte 4. En el video anterior vimos los tipos de gráficas de control. En particular, lo que era un gráfico de control para variables. Y explicamos lo que era una gráfica de medias y rango. En este video se explicará lo que es la gráfica de medias y desviación estándar y la gráfica de observaciones individuales y rangos móviles. Comencemos con lo que sería la gráfica de medias y desviación estándar, que la vamos a representar por X barra S. Esta es una gráfica de control por variables que utiliza a la media de la muestra, que la vamos a representar por X barra, como estadístico de control para la media del proceso. Y utiliza como estadístico de control la desviación estándar muestral, que la representamos por S barra, para controlar la desviación estándar del proceso. Se recomienda su uso en el tamaño de los subgrupos cuando n es mayor que 10. Cabe acotar que en este tipo de gráfico las muestras han sido tomadas como subgrupos racionales y en ellas los límites de control son obtenidos con el criterio 3 sigma bajo el supuesto de normalidad. Los límites de control vienen dados por las siguientes expresiones. Para la media, vamos a tener que el límite superior es igual a la gran media más A3 por S barra. La línea central representaría la media global de las muestras y el límite inferior, la gran media menos A3 por S barra. En el caso de la desviación estándar muestral, vamos a tener que los límites vienen establecidos, el superior y el inferior, por B4 S barra y B3 S barra respectivamente, y siendo su línea central la desviación muestral representada por S barra, donde vamos a decir que la desviación estándar va a ser S igual a la raíz de 1 entre n menos 1 por la sumatoria de igual 1 hasta n de los x sub i menos x barra al cuadrado. Y el promedio de la desviación estándar que se utilizará para el cálculo de los límites de control, S barra igual a 1 entre n por la sumatoria de los desde i igual 1 hasta n de los s sub i. Al igual que en el caso del gráfico de medias y rangos, los coeficientes A3, B3 y B4 son funciones de n que se deducen bajo el supuesto de normalidad y se leen en una tabla especializada que fue explicada anteriormente. Para interpretar este tipo de gráfica, lo primero que hay que ver es la gráfica de la desviación estándar, ya que si no está bajo control estadístico, los límites de la gráfica de media no tendrán sentido. En caso de no estar bajo control estadístico, se deberán encontrar las posibles causas especiales de variación y eliminar los puntos fuera de control y recalcular los límites. Posteriormente se hace la interpretación de gráfica de medias, después de haber revisado la gráfica S, y se verifica, como se planteó anteriormente, si existen tendencias, patrones o puntos fuera de los límites de control, que en caso de haberlos detectados, se debe hacer la investigación correspondiente y corregir el proceso.
Veamos un ejemplo del libro de probabilidades y estadística para ingenieros de los autores aquí escritos. Nos dicen, se producen contenedores mediante un proceso en el que el volumen de estos es sometido a un control de calidad. Se utilizan 25 muestras de tamaño 5 para establecer los parámetros de control de calidad. Aquí se muestra una tabla con algunas observaciones que representan el volumen de los contenedores expresada en centímetros cúbicos, para tener una idea de cómo es la estructura de los datos. Y a partir de allí se pide realizar la gráfica de medias y desviación estándar. Para esto se siguen los pasos para la construcción de la gráfica. Primero, calcular para cada subgrupo media y desviación estándar. Partimos de la muestra con las 25 subgrupos subracionales con 5 observaciones cada uno y calculamos la media de cada uno de ellos. Posteriormente, la desviación estándar de cada uno de ellos. Ya teniendo la media y la desviación de cada subgrupo, se calcula el promedio global y la desviación total de los datos. La media global sería 62,3256 y la desviación estándar igual a 0,0361. Ahora se calculan los límites de control, que sería el paso 3. Tanto para la media como para S. Aquí, a través de la fórmula, como se mencionó anteriormente, se necesita la tabla de constantes de gráfico de control, que permite buscar los valores de A3 para los límites superior e inferior de la media y B3 y B4 para el cálculo de los límites de control de la desviación estándar. Partiendo de esos valores, se pueden calcular los límites de control correspondientes, que después de sacar las cuentas quedan de la siguiente manera. Para S, destacando que el límite inferior de control para la desviación estándar es igual a 0. Ya con los límites de control, las medias y las desviaciones calculadas, podemos graficar lo correspondiente, ubicando los límites y los puntos. Ahora se muestran los gráficos para la media y para la desviación estándar. Para la media tenemos el límite superior, el límite inferior y la media correspondiente. En el eje de las X, las 25 observaciones, y en el eje de las Y, los valores correspondientes a las medias muestrales. En el caso de la desviación estándar tenemos el límite superior, el límite inferior, que es 0, y la desviación muestral como línea central. Al igual que en el gráfico anterior, el eje de las X muestra el número de muestras y el eje de la Y la escala correspondiente a los valores de la desviación estándar. Para interpretar este gráfico, lo primero que hay que observar es la gráfica de S-bar. En este caso podemos ver que existe un punto que está
fuera de control, el cual hay que estudiar y ver si se pueden eliminar sus causas para tomar esa muestra y eliminarla de los datos. También se observa una tendencia decreciente en la observación 5, 6, 7 y 8, las cuales habría que estudiar y ver a qué se debe ese comportamiento. En el caso de la gráfica de control para la media, se puede observar dos puntos de la muestra que están fuera de control, dado que se encuentran por debajo del límite inferior de control establecido. Al parecer, el control se establece después de las primeras muestras, dado que en la gráfica de control para la media, después de las primeras observaciones no vemos ninguna tendencia ni ningún patrón cíclico, ni ningún otro valor que salga de los límites establecidos. Para este caso, dado que tenemos gráficas en donde falla el control, hay que hacer la investigación correspondiente y volver a calcular los límites y los gráficos en caso de que se haya logrado corregir las fallas detectadas. Ahora vamos a ver el otro tipo de gráficas de control, que sería la gráfica para observaciones individuales. Es una gráfica por variables que se aplica cuando no existe oportunidad de formar subgrupos racionales y en consecuencia la muestra es de tamaño n igual a 1. En este caso, suponiendo normalidad para x y aplicando el criterio de 3 sigma, se obtienen los siguientes límites de control para x. El límite superior expresado por x barra más 3 por el cociente entre el rango y de 2, la línea central que viene representada por la media y el límite inferior de control por x barra menos 3 por el cociente entre el rango y de 3. En este tipo de gráfico se representa como los anteriores, poniendo en el eje de las x las observaciones, pero en el eje de las y van a colocar los valores individuales. En este caso, la variabilidad se presenta entre los diferentes lotes, pero no entre la unidad de un mismo lote. Y basta con medir el valor de la característica de calidad en una unidad para conocer la de todo el lote. En estos casos, sobre la gráfica de control, lo que se representa es el valor X de esa característica de calidad medida sobre una única pieza. Y el subgrupo racional se forma al considerar el valor de la medición en un lote con la del próximo, para formar un subgrupo de tamaño 2. Para este caso, la fórmula de los límites de control establecen la constante de 2, que va a ser igual a 1,128, que es el valor correspondiente para subgrupos de tamaño 2, y es el rango móvil promedio. Veamos un ejemplo. El administrador de un hospital desea determinar si el tiempo para realizar una cirugía ambulatoria de hernia es estable. Puesto que los datos no se recompilan en subgrupos, el administrador utiliza una gráfica de observaciones individuales,
para monitorear la media de los tiempos de cirugía. Al realizar los cálculos correspondientes se obtiene la siguiente gráfica, en donde se observan los límites de control calculados y la media establecida, y los valores iniciales tomados, así como las observaciones. Allí se observa que los puntos varían aleatoriamente alrededor de la línea central y se encuentran dentro de los límites de control. No se observan tendencias ni patrones. La cantidad de tiempo para realizar cirugías de hernias y la variación en los tiempos son estables. La bibliografía usada y en donde pueden ampliar los temas tratados aquí.